Muy bien, vamos a hablar del tejido óseo. Y acá se mezcla un poquito las cosas porque la palabra hueso significa tejido óseo y también significa el órgano hueso. Entonces a veces mezclamos. Hoy tendría que hablar solamente del tejido óseo y no hablar nada de los huesos, que son órganos. Pero se nos va a mezclar un poco la explicación porque la costumbre es esa. El tejido óseo y los huesos. Ahí tienen algunas funciones del tejido óseo, todas muy conocidas como soporte, locomoción, la forma del cuerpo, en fin. Si no fuera por los huesos seríamos invertebrados, ¿no? También tiene funciones metabólicas, como ves, un gran depósito de calcio. Una función es muy importante. Los huesos son un reservorio de kilos de calcio, porque el calcio es un ion vital y proviene de la alimentación y no está en todos los alimentos. No es fácil comer calcio porque está en los lácteos, en algunos vegetales. Entonces la naturaleza, como es un ion tan importante, porque interviene en el impulso nervioso, interviene en la contracción muscular, entonces tenemos un reservorio de kilos de calcio en el esqueleto. Por eso muchas veces, cuando uno no come calcio, para que el cerebro y los músculos no se queden sin calcio, lo que se va deteriorando es el esqueleto, justamente para evitar que se quede el resto de los órganos sin calcio. Pero hay una función también muy importante del tejido óseo. Es un tejido muy importante para la reproducción. Ustedes dirán, me acabo de enterar, ¿el pene tiene hueso? No. No, por ese lado no es la cuestión. Pero es muy importante para la reproducción. Acá tenemos una fiesta prehistórica. Ahí están conversando, tomándose unos tragos. Y en esta reunión se van a formar parejas. Y se van a formar parejas basadas en el tejido óseo. ¿Por qué? ¿Qué va a formar esta parejita? Salió de esa reunión, se llevaron bien, en fin. ¿Qué le vio él a ella? ¿Y qué le dio ella a él para elegirse mutuamente? Se formó esta otra pareja. ¿Qué se vio uno al otro? Fíjense que tienen algo en común. ¿Vieron lo anterior? Tienen algo en común. Bueno, esta no es primitiva, es una pareja de ahora. Tiene algo en común con las parejas que mostré antes del hombre primitivo, porque esto viene de hace miles de años, desde el origen del hombre, y inclusive viene ya desde los monos antropoides. ¿Qué le ve el hombre a la mujer? ¿Qué le miró a la chica o el anterior? ¿Qué le miran ustedes a la chica? La forma. La forma. La morfología. La morfología. Específicamente, ¿qué les miramos? Eso es tan técnico. ¿Qué le miran? Los hombres, ¿qué le miran? Estadísticamente hablando, y estos son estudios que son obvios y que se han hecho millones de veces, ¿qué le miran los hombres a las mujeres? Los hombres a las mujeres le miran las mamas y les miran los glúteos. Los ojos les miran vos. No te creo nada. Los hombres les miran las mamas y les miran las caderas. El hombre prehistórico ya miraba eso, Fíjense, la anterior. Y la mujer, las chicas, ¿qué le miran a un hombre cuando lo conocen? ¿Qué es lo primero que miran? ¿Qué miran? La estructura.
La fuerza. ¿Te gustan los hombres musculosos? No. Bien. La billetera. Eso es más moderno. Es más moderno. Ahí no había billetera. ¿Qué le miran? Los hombres, las mujeres, los hombres es obvio que les miran las mamas y la cadera, es obvio. Las mujeres, ¿qué es lo que miran? ¿Qué es lo que hace que una mujer diga no a conocer a un hombre? Hay un factor que la mujer va a decir que no, que ese hombre no le interesa. ¿Qué se vio uno del otro acá? Todos tienen algo en común. Bueno, acá también hay algo común. Y acá, esta pareja, ¿por qué se rieron todos? ¿Por qué se rieron? Porque no es como una mujer se va a hacer que no. ¿Cómo? No es, para la actualidad, el hombre siempre tiene que ser mayor, más grande que la mujer. Y siempre es Bueno, de la antigüedad. está estudiado que el factor más importante para una mujer es que el hombre sea más alto. Estadísticamente, la gran mayoría de las mujeres no va a salir con hombres más bajos. Casos como este son raros. Y casos como este son raros. Todo tiene su explicación seguramente, pero son raros. Por eso todos se ríen, porque parece raro. Todos nos reímos de esta pareja porque parece rara. ¿Qué tiene de raro que sea más bajo él? Bueno, entonces, ¿por qué? Como decía en el comienzo, desde el origen del hombre, en la caverna primitiva, se elegían las parejas y se elegían por este concepto. El hombre miraba a la mujer para ver si iba a poder darle hijos y darles de comer. O sea, le mira las mamas para ver si le va a dar leche a los hijos. ¿Es lo que vos me dijiste que mirás? No, pero los hijos no te importa mucho. Le siguen mirando lo mismo, pero quedó eso incorporado en los genes, esto es genético. Le miran las mamas porque hace 50.000 años que los hombres eligen mujeres con mamas grandes porque eso les asegura que le van a dar leche a los hijos. Y con cadera grande, por eso tenemos a Miss Bum Bum en Brasil. Me dicen Miss Bum Bum, que le dan un premio por tener un bum bum grande, qué increíble, ¿no? Lo que es la sociedad. Lo que es la sociedad. Pero eso son 50.000 años y son genes que se dedican a eso. El hombre mira la cadera para ver si la mujer va a tener parto fácil. Cadera grande, el parto va a ser fácil. Y pasaron 50.000 años y seguimos mirando lo mismo, porque están los genes. Y la mujer le mira al hombre la altura y, como decía ella, la contextura física. Porque la mujer busca un hombre que pueda salir corriendo, cazar un animal y traer la comida. Y eso también está incorporado en los genes. Por eso nos produce tanta gracia ver una pareja así, donde ella no se fijó la contextura para ver si iba a poder traer la comida, se fijó en otra cosa para ver si iba a poder, porque ella evolucionó, está más evolucionada que nosotros. Ella también está más evolucionada, pero la mayor parte de las mujeres no, para buscar un hombre más alto. Le preguntan por qué y no saben por qué. Es algo genético, está en los genes. Por eso digo que el tejido óseo, que es el que da la estatura, es un factor importantísimo para la reproducción en la época primitiva. Hoy en día ya no tanto, porque el que tiene estatura baja aprendió a rebuscársela, ¿no? Aprendió cómo hacer para conquistar chicas igual y ha desarrollado otras habilidades en la evolución. El petizo. Muy bien. Entonces, vimos una definición del tejido óseo. Ya tenemos ahí una definición del tejido óseo. Vamos a ver después las clasificaciones del tejido óseo y vamos a ver las células. Las células del tejido óseo tienen los nombres igual que los demás tejidos. Es el prefijo en griego y latín, el prefijo que significa el tejido,
y el sufijo que significa célula joven o célula madura. Célula joven y activa o célula inmadura. Es igual para todos los tejidos. En el caso de el tejido conectivo, fibroblasto, fibrocito, es la misma célula, fibroblasto es activo, fibrocito inactivo. En el tejido cartilaginoso, prefijo condro, condroblasto, condrocito. En el tejido muscular, prefijo mio, mioblasto, miocito. En el tejido nervioso, prefijo neuro, neurocito o neurona, que es lo mismo, y neuroblasto. En el tejido óseo, prefijo osteo, osteocito y osteoblasto. En el tejido sanguíneo, glóbulos rojos, eritrocito y eritroblasto, el precursor, el inactivo, el activo, eritrocito y eritroblasto. Entonces, en todos los tejidos es igual. Si le preguntan, ya sabiendo cuál es el nombre del tejido, ustedes ya dos células las tienen que sacar fácilmente y saber que una es activa y la otra es inactiva. Después tendrán que profundizar un poco más. Entonces, las más importantes son los osteoblastos, que sintetizan la matriz ósea, y el osteocito, que es la célula más madura, que es la que mantiene la matriz ósea. Y acá se agrega otro nombre, que es el prefijo clasto. El prefijo clasto significa destrucción. Clasto es destrucción. Había un aparato hace por ahí 80 años, 100 años, yo no llegué a conocer que se use, que era el craneoclasto, porque cuando el bebé quedaba atravesado en el canal de parto y no salía, habían encontrado la única solución antes que se muera la madre y el hijo, era cortarle la cabeza al bebé y sacar la cabeza en pedacitos y después sacar el cuerpo, por lo menos la madre no se muere. Y se hacía con un aparato que se llamaba craneoclasto, que trituraba la cabeza al bebé para poder salvar a la madre. Clasto, destrucción. Existía. Si revisan los libros de historia de la medicina van a encontrar cada cosa increíble que se ha hecho, ¿no? Los médicos son los más bondadosos del mundo y también pueden ser los más crueles del mundo con las cosas que hacen. Y en el tejido óseo tenemos una célula que se especializa en destruir hueso, que es el osteoclasto. En otros tejidos no hay fibroclasto, no hay mioclasto. Está en el tejido óseo. En el cartílago se discute si hay un condroclasto, se discute. En el hueso sí está el osteoclasto. Después hay células progenitoras, eso hay en todos los tejidos, y también hay unas células que se llaman células de revestimiento óseo, que son células de nutrición. Pero lo más importante es acordarse del dúo de células de cualquier tejido, cito y blasto, no se los pueden olvidar. Y acá también se agrega el clasto. Ahí los tienen, son difíciles de reconocer, salvo el osteoclasto, que tiene una característica muy especial y que es una de las pocas células multinucleadas. Es una célula con muchos núcleos, una excepción a la teoría celular que dice que cada célula tiene un núcleo. Esta tiene muchos, puede tener 150 núcleos, el osteoclasto. Así que se la ve fácilmente. Después el osteocito y el osteoblasto son difíciles de reconocer. Y el preparado de tejido óseo es un preparado muy complejo. Los osteoclastos entonces multinucleadas, acuérdense, células multinucleadas en el cuerpo humano. Hay muy poquititas. Los osteoclastos y la célula muscular esquelética. Son las dos células multinucleadas. Después, todas las demás células tienen un núcleo, algunas tienen dos núcleos
que puede ser la célula muscular cardíaca, la célula cartilaginosa, puede tener dos núcleos también, pero todas tienen uno. Y después hay células sin núcleo, que es el glóbulo rojo adulto de mamífero. El eritrocito de mamífero no tiene núcleo. Entonces ahí tiene toda la regla histológica de número de núcleos. Todas tienen uno. El glóbulo rojo adulto de mamífero, 0. Y el osteoclasto y la célula muscular esquelética tienen muchos. Entonces ahí ya pueden saber fácilmente cualquier célula que les pregunte cuántos núcleos tiene. Le va a preguntar el profesor y ahí tiene la regla para saber el número. El osteoclasto es una célula muy compleja. Es una célula que tiene toda una maquinaria para destruir hueso. El hueso es un tejido duro. Es uno de los tejidos duros. No hay muchos tejidos duros en el cuerpo. Está el hueso y está el esmalte dental. Son tejidos duros. Como es un tejido duro, es muy difícil de destruirlo. Y el hueso se destruye permanentemente porque todo en el cuerpo, todos los tejidos, se van renovando todo el tiempo. Y el hueso también se va destruyendo y se va creando al mismo tiempo. Entonces la piel va cayendo y se va creando nueva. Lo mismo en el hueso. Y máxime todavía cuando la persona está en crecimiento, los huesos se están remodelando, están tomando forma. Y para eso necesitan células especializadas en comer hueso. Que es muy complejo porque es duro. Estas células lo hacen perfectamente. Acá está toda la maquinaria que no tiene mucha importancia y no se los preguntaría. Pero sí hay algo importante, que es esto, que cuando esta célula, que es el osteoclasto, come hueso, esto es hueso, este es el osteoclasto, ven que es una célula multinucleada. Cuando va comiendo hueso se forma un espacio entre el hueso y la célula que se llama laguna de Cauchy o laguna de reabsorción o de resorción ósea. Laguna de Cauchy. Esos nombres propios hay que saberlos. Son típicos. Nadie le va a decir a un colega la laguna de resorción ósea, laguna de Cauchy. Ahí tenemos entonces el osteoclasto con varios núcleos y ahí teóricamente está la laguna de resorción, que ahí no, la verdad que no se ve bien, no se la van a preguntar. Muy bien, entonces definición del tejido óseo: es un tejido caracterizado por la dureza. La dureza se debe al contenido de cristales de hidroxiapatita. La hidroxiapatita tiene calcio. Se lo clasifica de esta manera: tejido óseo laminillar y no laminillar, o tejido óseo maduro o adulto y tejido óseo embrionario. El más importante es el tejido óseo laminillar, que es el que tiene casi todos los huesos del adulto. El tejido óseo no laminillar está básicamente en el feto. A su vez, el tejido óseo laminillar o maduro se divide en compacto y esponjoso. Ustedes han visto en anatomía los huesos que tienen su parte de hueso compacto y su parte de hueso esponjoso. Entonces, clasificación, definición, después vamos por la clasificación. Eso en una hojita memorizado, no tener que pensarlo mucho. Aquí tienen, en anatomía les explican en los huesos cuál es la parte de hueso compacto, cuál es la parte de hueso esponjoso. La característica del tejido óseo, como todo tejido, tiene dos partes. Esto también lo pueden decir en todos los tejidos y no se van a equivocar. Tiene las células y la sustancia intercelular. En el tejido epitelial, la sustancia intercelular es muy poquito, casi nada, porque las células están unidas por uniones intercelulares, así que tiene una casi falta de sustancia intercelular.
En el tejido conectivo la sustancia intercelular es la parte más importante, son las fibras y la sustancia amorfa, las fibras colágenas, particulares elásticas. La sustancia amorfa la dividimos después, como ustedes tienen en el apunte o en el libro. Y en el caso de el hueso, la sustancia intercelular es muy importante porque es la que está mineralizada con estos cristales de hidroxiapatita, que tienen calcio. Y eso es lo que da la dureza del hueso, y el hueso es importante por la dureza. O sea, todo lo que estudiemos es para que el hueso sea duro. Todo lo que vamos a estudiar es para que el hueso sea duro a lo largo de toda la vida. No importa mucho las células, sino que el hueso tiene que tener su dureza por estos minerales. Después tiene, como cualquier otro tejido conectivo, no nos olvidemos que el hueso es un tipo de tejido conectivo, tiene colágeno, glucosaminoglucanos, proteínas, etc. Bueno, el hueso maduro, el hueso adulto, el que es el 99% de los huesos de un adulto, es un hueso que también se llama hueso laminillar, porque está formado por laminillas. Estos son laminillas, como una hoja de papel. Eso es una laminilla. Si esto fuera una laminilla ósea, esa hoja está formada por las células, osteocitos, osteoblasto, osteoclasto, está formada por la sustancia intercelular, pero tiene un espesor muy delgadito, la laminilla ósea, como estas hojas de papel. Laminillas óseas. Muchas laminillas de esas forman un hueso en el adulto. Por eso tejido óseo laminillar o adulto o maduro. ¿Y de qué forma están puestas esas laminillas? Bueno, acá parece como si hubiera venido un ingeniero de construcciones y hubiera fabricado un edificio con estos elementos. El ingeniero cuenta con arena, cal y cemento, piedra, hierro para hacer un edificio. Y las proporciones de arena, cal y cemento las sabe el ingeniero, cómo poner las varillas de hierro para que el edificio sea duro, pero a su vez elasticidad para no quebrarse. Hay un equilibrio en un edificio. Ustedes están en el piso 20, 30, 50 de un edificio y el edificio se mueve con el viento. El edificio es duro, pero tiene una elasticidad. Eso el ingeniero es el que estudia cómo hacer para que el material tenga esa elasticidad. Si no, se quiebran los edificios. Se quiebran. Si ustedes compran en la ferretería, compran cemento Portland, cemento puro, lo mezclan con agua, es lo más duro que hay el cemento Portland. Los edificios son de cemento Portland. Ustedes lo mezclan con agua, tienen el material más duro que hay, pero lo golpean y se quiebra. No tiene elasticidad. Por eso el cemento se mezcla con arena, se mezcla con piedras, se mezcla con cal y con unas varillas de hierro, y tienen el hormigón armado. Se llama hormigón armado. Es duro, pero se puede mover. El hueso lo mismo. La naturaleza, con estos elementos, estas laminillas, tuvo que fabricar los huesos del cuerpo con una cierta proporción de laminillas ubicadas en una forma muy precisa para que aguanten el peso del cuerpo, el peso de cada lugar, la posibilidad de aplicarles más peso del que yo me imaginaba. Es un equilibrio muy delicado. La cantidad de calcio que le pongo, la cantidad de osteocitos, osteoblastos, osteoclastos, la cantidad de proteínas, de colágeno, la cantidad de glucosaminoglucanos, la mezcla es perfecta. El hueso tiene un diseño de ingeniería perfecto. Entonces, la cuestión ahora es cómo están ubicadas esas laminillas en un hueso. Y están ubicadas en los huesos largos en forma de cilindros concéntricos. Las láminas están en forma de cilindros concéntricos. Acá tienen entonces
el típico corte transversal de hueso largo, diáfisis de hueso largo, para ver cómo están dispuestas las laminillas. Están acá dispuestas en círculos concéntricos. Acá se ve el corte de distintas formas, lo han dibujado. Cada una es una laminilla. Estos son los osteocitos. Y las laminillas forman estos cilindros concéntricos que estoy viendo acá. Y acá están las laminillas reales del hueso. Entonces, esos círculos concéntricos, cuando están totalmente formados, como se ve acá, se llaman osteón. Osteón. Osteo, que significa hueso. Terminación on, O-N, que significa unidad. Por eso tenemos micrón, unidad chica, micro chico, micrón, osteón, nefrón, unidad del riñón, neurón le pusieron a la unidad del tejido nervioso, neurón o neurona, on, unidad. Unidad. En histología, unidad significa la mínima parte de un órgano que cumple una función. Eso es la unidad. También unidad significa la terminación mero. On en latín, mero en griego. Entonces tenemos palabras como sarcomero. Sarco quiere decir músculo, mero unidad. Monómero, el monómero de los hidratos de carbono, el monosacárido. Monomero, unidad de 1. Dímero, unidad de 2. Polímero, unidad de muchos o muchas unidades. En terminación mero, terminación on. Entonces, ¿cómo se llama? La unidad del tejido óseo adulto. Se llama osteón. También se le puede decir osteona. En distintos países, osteón u osteona. Esa es la unidad. Y también se lo llama sistema de Havers. Havers el descubridor. Sistema de Havers, sistema haversiano, osteón, osteona, es todo lo mismo. Y es nada más que estos cilindros formados por las laminillas. Y las laminillas formadas por las células y la sustancia intercelular. ¿Se va entendiendo? Muy bien, tenemos entonces estos cilindros. Estos cilindros recorren a lo largo el hueso. En el interior tiene un conducto. El cilindro es hueco. Este cilindro que se forma por las laminillas es hueco. Por el número 3, acá está marcada la parte hueca. Y esa parte hueca se llama conducto del osteón o conducto de Havers. Osteón o sistema de Havers, conducto del osteón o conducto de Havers. Y en ese conducto de Havers van las arterias del hueso. El hueso tiene irrigación, tiene sus arterias y sus venas. Las arterias van en forma longitudinal por adentro del osteón, por el conducto de Havers. Y también las arterias van transversales, comunicando un osteón con el otro, como se ve acá, por medio de estos conductos que son los conductos de Volkmann. Ahí están, conductos de Volkmann. Luego tenemos también otras laminillas que no llegan a formar cilindros, sino que se llaman laminillas circunferenciales. No llegaron a formar un cilindro para armar esa estructura. Cada laminilla está puesta en un lugar exacto para que ese hueso resista. Si esta estructura se altera, el hueso se quiebra y lo que tenemos se llama fractura patológica. Si yo rompo el hueso de una persona con un martillo, o la persona se cae y se rompe un hueso, el hueso está sano pero la fuerza fue demasiado grande y se rompió, eso es una fractura fisiológica. Se rompió porque la fuerza era muy grande. Ahora, si yo me golpeo un poquitito o me caigo ahora al piso y se me fractura el cuello del fémur mío está debilitado, tengo una fractura patológica, debo tener osteoporosis por la edad, ¿no?
es la fractura de cuello de fémur del anciano. Se cae de la silla, estaba sentado el abuelito. Miren, cuando te van a decir, no, pero me truco, y el abuelito estaba sentado ahí, dando la clase, y se cayó y se fracturó la cadera. Bueno, es una fractura patológica, para eso hay que hacerse análisis para ver si el hueso tiene suficiente calcio. Se hacen estudios para ver si el hueso tiene suficiente calcio y no hay riesgo de fractura patológica. Entonces tenemos las laminillas circunferenciales que hay internas, externas y en el medio, o sea, por todos lados, completando todos los espacios que hay entre un osteón y el otro. Estas laminillas especiales, Sí. ¿son de osteones viejas? No, las laminillas circunferenciales me preguntan si son de osteonas viejas. No. No, las intersticiales. Las intersticiales no son osteonas viejas, sino que son... El hueso no es un elemento estático, está todo el tiempo renovándose, van creciendo nuevas laminillas y van desapareciendo otras. Y si fueran solamente cilindros, no se puede dar la forma correcta al hueso. Así que hay cilindros y hay también semicírculos, y hay circunferencias en todos lados, no es que sean viejas o nuevas, sino que es para poder completar la forma del hueso. No se podría hacer el hueso con la forma anatómica que tiene solo con cilindros. Y otros elementos que tienen que saber es cómo se llama la capa más externa del hueso. Se llama periósteo. Peri quiere decir alrededor, osteo-hueso. Y cómo se llama la capa más interna, se llama endósteo. Endósteo, endo, adentro, osteo, hueso. Endoosteo sería. Pero como no repetimos la O en español, en lugar de endoosteo se pone endósteo. No repetimos, queda mal. Entonces hay varias palabras que las decimos de otra forma. Por ejemplo, el nombre correcto del ovocito es oocito. Oocito. Van a ver que hay libros que dicen oocito, pero como en castellano, ¿no? Los argentinos y hay otros países les suena feo oocito, le agregaron una B en el medio, ovocito, y acá en lugar de endoosteo, endósteo. Son pequeños cambios que se hacen. Entonces acá tenemos, esto es el corte transversal de la diáfisis de un hueso largo para mostrar los elementos, las laminillas, los conductos. Y también es muy importante tener en cuenta esto, que pasan vasos sanguíneos por el interior de los osteones en los conductos de Havertz y también por los conductos de Volkmann. Es muy importante, ¿por qué? Porque cuando se fractura un hueso hay hemorragia. El hueso es un tejido que tiene sangre. El único tejido sin sangre es el tejido epitelial. Y hay una excepción, hay un tejido conectivo que no tiene sangre, que es el tejido conectivo denso moderado laminar de la córnea. La córnea es el único órgano que no tiene sangre. ¿De qué se nutre entonces la córnea? Del oxígeno del medio ambiente y del líquido que está por detrás de la córnea, de los humores del ojo. Humor que es el líquido. Fundamental el oxígeno que llegue a la córnea para nutrir, porque no tiene sangre. Por eso cuando nos ponemos a veces un lente de contacto mucho tiempo, el lente de contacto no permite que llegue oxígeno a la córnea y se produce la úlcera de córnea por falta de oxígeno. Después todos los demás tejidos tienen sangre. Otra excepción, tejido sin sangre, hay otro que es el cartílago, un tejido sin sangre. También es una excepción al concepto de que los tejidos tienen que estar irrigados. El cartílago tampoco tiene sangre. Y por eso también el cartílago se ve muy afectado por enfermedades degenerativas, porque es muy vulnerable, porque depende mucho de la irrigación de otros tejidos, tiene su irrigación propia. Bueno, los sistemas de Havertz entonces, y acá los tenemos, no van a ver preparados de tejido óseo, no les vamos a preguntar en el examen,
Los preparados son muy complejos de hacer. Tejido duro, ¿cómo lo cortamos? Con el micrótomo no se puede. Es complejo, en general no mostramos. Si su profesor les mostró un preparado y les dijo, lo voy a tomar, entonces lo tienen que saber. Son imágenes bastante sencillas. Imagen de círculos concéntricos. Imagen de círculos concéntricos. No hay muchos en histología, en imágenes de círculos concéntricos. Van a encontrar imágenes de círculos concéntricos en los sistemas de Haber y en los corpúsculos de Batter-Pacini. Imagen en catáfila de cebolla se llama. Catáfila de cebolla. La catáfila de la cebolla es la cebolla. Corto la cebolla transversalmente y veo que son capas. Eso es círculos concéntricos. En medicina le decimos imagen en catáfila de cebolla. Ustedes a profesor dicen, veo una imagen en catáfila de cebolla con un centro hueco. Esto es un osteón o sistema de Haber, la unidad del tejido óseo. Por el centro pasa un vaso sanguíneo, que es el conducto de Haber. Las células que se ven ahí son los osteocitos. Perfecto, sabe todo. Bueno, luego tenemos acá lo que les comentaba, el periósteo y el endósteo. Y ahora pasamos a un tema relacionado, que es el tema de cómo se forma el tejido óseo. ¿Cómo se forma cada tejido? Bueno, prácticamente no lo vieron. En el tejido epitelial, el conectivo, no lo vieron porque ¿cómo se forma? Bueno, por células madre. Es fácil en cualquier tejido. El tejido epitelial tiene sus células madre en la capa basal, las famosas células madre que ahora están tan de moda, que parece que pueden ser el futuro de la medicina en la curación de enfermedades. Pero el tejido óseo es distinto. Es más complejo, pero también tiene su explicación. La formación del tejido óseo se llama osificación. Y la dividimos en dos tipos: osificación directa o indirecta. Directa o intramembranosa sucede solamente en el cráneo, cara, clavícula y maxilar inferior. Eso sucede en el embrión, la osificación directa. ¿Y en qué consiste? Una placa de mesénquima indiferenciado se convierte en tejido óseo. Las células madre forman osteoblastos y se forma el tejido óseo directamente. De mesénquima a tejido óseo. Por eso osificación directa. O intramembranosa, porque es en una membrana o placa de mesénquima. En los lugares que está escrito ahí. ¿Por qué en esos lugares? Porque cuando nace el bebé, yo tengo que asegurarme que esté protegido, lo más importante. ¿Qué es lo más importante de un bebé? El cerebro. Entonces, el cráneo se forma directamente a partir del mesénquima. Apenas el bebé, apenas el feto ya empieza a su desarrollo y se empieza a formar el sistema nervioso, ya se forma el cráneo. Porque la osificación directa es rápida, es muy rápida. Así el feto en la panza de la madre ya tiene el cerebro protegido. Y así el bebé que recién nacido tiene el cerebro protegido. Ahora eso trae un problema a la naturaleza, al gran diseñador que hizo los planos del cuerpo humano, que cada uno tendrá su idea de quién es. Para mí ha sido la evolución, el gran diseñador que hizo los planos. Los que tienen sus creencias religiosas por ahí piensan que Dios es el que hizo los planos de cómo está construido cada animal. Pero el que hizo los planos se encontró ahí con un problema. Pero el problema lo resolvió. O sea, ¿cómo hago para que el cerebro, cuando sale un bebé, la mamá lo acaricia y el cerebro es como una gelatina, lo acaricia y ya lo dejó parapléjico, con el cerebro a la vista? Como esas películas extraterrestres que todos tienen el cerebro a la vista. No es posible. Estarían todos muertos. No tienen el cerebro protegido. Bueno, la especie humana tiene el cerebro protegido desde el feto. Pero eso me trae un problema.
Porque la especie humana es muy rara. Es una especie donde, fíjense lo raro que es, que el próximo ser humano sale de adentro de la madre, de adentro del anterior. Lo vemos en una película de ciencia ficción y decimos, esto es alguien, qué estupidez. No. Es un diseño raro. ¿Por qué tiene que ser así? No se preguntaron nunca. ¿Por qué uno sale de adentro de la pancha de la madre? Qué sistema raro, ¿no había una forma más fácil? Tuvo que hacer así. No sé, es extraño. ¿Por qué no poner un huevo? Las mamás, algo más sencillo. Es complicado. Entonces, ¿qué pasa? Para que yo pueda sacar un bebé que tenga el cerebro ya protegido, me genera el problema de que cómo hace para salir por el canal de parto. ¿Cómo sale por la vagina? Si tiene una cabeza grandota y de hueso. ¿Se dan cuenta del problema? ¿Cómo se resolvió? Ustedes saben cómo se resolvió, han estudiado el cráneo ya. Bueno, con las fontanelas, claro, con las fontanelas para que se pueda apretar la cabeza del bebé, se deforma y no pasa nada, puede salir. Si no, no saldría nadie, si no fuera por las fontanelas, sería todo por cesárea. Entonces ahí resolvió ese problema. Pero las fontanelas después se tienen que cerrar. Así que ahí tenemos otro problema. Después, la cara, lo mismo para proteger las estructuras nobles que hay detrás de la cara. Tálamo, hipotálamo y demás. La clavícula para poder sostener los miembros superiores, tiene que ser de hueso desde el comienzo. Y el maxilar inferior para poder chupar, para poder alimentarse. Entonces, como que esos huesos, ¿no? En el plano decía esto hay que hacerlo rápido. Ahora es un hueso que no tiene laminillas, es un hueso muy desorganizado, no es un hueso lindo para verlo con el microscopio, todo desorganizado, rápido, fácil y hacémelo de hueso, Dios dijo, hacémelo de hueso como sea, osificación directa, intramembranosa, de mesénquima a huesos directos. La indirecta es mucho más complicada. ¿Por qué? ¿Por qué hay una osificación ahora indirecta? ¿No podría haber sido el mismo sistema para todo el cuerpo? Osificación directa. Y no, porque entonces la mamá tendría en la panza un bebé con todo el esqueleto completo y ahí sí que no sale ni de casualidad. Además, el bebé con el esqueleto solo con la cabeza y maxilar de hueso ya pesa unos cuantos kilos. ¿Cuánto pesaría si fuera todo hueso? La mamá tendría que ir arrastrando con una carretilla la panza. O sea, no funciona. ¿Comprenden? No se pudo hacer todo así. Era más fácil. El alumno pregunta, ¿pero por qué le hicieron tan difícil la osificación? Bueno, no fuimos nosotros. ¿Qué va a hacer? No se podía hacer el feto todo de hueso. No sale, es muy pesado. Y además, si lo hago todo de hueso, así como se formó el esqueleto, así queda, no puede crecer. Porque el hueso no tiene la posibilidad de crecer. Si lo hago de hueso, ya queda así. Entonces vino la osificación endocondral o indirecta. ¿Indirecta por qué? Porque es mesénquima en el feto que se transforma en cartílago y el cartílago después se transforma en hueso. El cartílago es un tejido que no es tan duro como el hueso, pero tampoco es tan blando como un conectivo no especializado. Es un intermedio. Entonces se hace el esqueleto de cartílago, con lo cual es más livianito, y el cartílago sí puede crecer. Se hace de cartílago, además no es tan frágil como el hueso, el cartílago no se rompe. Ustedes un hueso de pollo lo parten con la mano, lo doblan y se rompe. El cartílago del pollo, si lo quieren doblar, el cartílago de Franco, ¿no? Lo quieren romper, no se rompe. Entonces, también la naturaleza fue muy sabia. Si el bebé se cae de la cuna y es todo de hueso, se me rompe todo el primer día. Entonces, tiene mucho cartílago que no se rompe, que es más flexible. Vienen los padres a la guardia desesperados porque el bebé se cayó de arriba de la mesa
Y al bebé no le pasó nada, porque tiene su esqueleto con muchas partes de cartílago. Entonces, ahí tengo una osificación que es más complicada, porque primero hay que formar un molde de cartílago, lo que sería el esqueleto cartilaginoso del feto. Y además también, como les decía en clases anteriores, también hay que recordar, si uno quiere entender todo esto, es que en el origen embriológico del ser humano se cumplen las mismas etapas que en el origen de las especies. O sea, también es una cosa muy curiosa, pero yo les expliqué, en los 9 meses de embarazo sucede lo mismo que en los 4.000 millones de años de evolución, acortada en 9 meses. Va pasando por todas las especies, empieza con una ameba, que es el óvulo fecundado, un organismo unicelular, y llega al mejor de todas las especies, al ser humano. Y pasa en el medio por todas. Esa es la ley biogenética fundamental, o la ley de Haeckel. Si uno sabe mucho de eso, hay que saber mucho. Si uno sabe mucho de eso, empieza a encontrar en qué etapa está pasando. Cuando el feto es todo de cartílago, en ese momento está en la etapa de tiburón. Son peces cartilaginosos. Peces cartilaginosos, todo el esqueleto es de cartílago. Así que ahí la mamá tiene un pez cartilaginoso en la panza. Está en la etapa de pez cartilaginoso. Después va a seguir su evolución y va a aparecer el hueso reemplazando el cartílago. Tiburón, tubarao. Entonces, el modelo de cartílago se va reemplazando por hueso. Primero la diáfisis se transforma en hueso, después las epífisis se transforman en hueso, pero queda un pedacito de cartílago entre la epífisis y la diáfisis, que es el disco epifisario, que es el que va a permitir que el hueso crezca de largo, porque el hueso no crece, el cartílago es el que le permite crecer al hueso. Entonces, a lo largo del desarrollo se va transformando el cartílago en hueso, primero diáfisis, después epífisis, y después queda el disco epifisario, que se transforma en hueso aproximadamente a los 21 o 23 años, que es la edad en la cual ya no podemos crecer más de altura. Y para eso sirven los discos epifisarios. Y por eso a los chicos le hacen una radiografía de la muñeca, el especialista en crecimiento o el pediatra, para ver si va bien la osificación, para ver si tiene cartílago de crecimiento y si va a poder seguir creciendo, porque la mamá está preocupada porque el nene es petizo. Entonces lo lleva al pediatra, el pediatra le hace una radiografía de la muñeca y ahí está en el libro qué partes tiene que tener, qué huesos tienen que tener todavía disco epifisario, y con eso va a calcular cuánto va a crecer. Y como el disco epifisario está bajo control hormonal, el médico puede regular el disco epifisario y hacer que crezca más o que crezca menos. Y eso puede significar mucho para una persona. Por ejemplo, para Messi significó ser el mejor jugador del mundo porque estaba destinado a ser muy peticito, le dieron hormonas de crecimiento y creció. Si no, sería un jugador cualquiera, peticito, no tenía dinero para comprar hormonas de crecimiento, porque en ese momento era mucho más cara que ahora, sigue siendo cara. En Europa dijeron, vos jugás muy bien, te vamos a dar hormonas de crecimiento, y tienen su Messi. En Argentina no le querían dar hormonas de crecimiento, no tenía plata para pagarlo tampoco ahí. En la historia de Messi. Y de tantos chicos que le dicen a mamá, mamá, soy el primero de la fila, soy petizo. Y bueno, nene, tu papá también es petizo. Bueno, pero no tiene nada que ver. El nene puede ser más alto si se le dan las hormonas que corresponden. Y si es más alto, de acuerdo a todo lo que estuvimos explicando al comienzo, tiene más chances de reproducirse, ¿o no? ¿O cambió eso últimamente? No, parece que cambió un poco. Bueno, entonces, ¿cómo es? Ahora viene el tema de, esto es un poco ya más técnico,
es la parte donde ustedes se pueden complicar, la parte de cómo se transforma el cartílago en hueso. No es complicado. ¿Cómo se transforma de cartílago en hueso? Primeramente, esto es la zona de cartílago. Este es un preparado que es el preparado de osificación, que todos le tienen pánico, es muy difícil el preparado de osificación. No sé si se los van a preguntar, cada profesor le habrá dicho si va a preguntar preparado de osificación, realmente es difícil. Pero acá buscamos cartílago. El asunto es buscar la zona de cartílago. Como el cartílago es fácil de distinguir, ahí lo tengo. Entonces, lo primero que va a pasar para que este cartílago se transforme en hueso, esto todo hasta abajo era todo cartílago. Hace unos meses atrás, en este preparado. Es un preparado de falange, diáfisis de una falange. Hace meses atrás era todo cartílago. Ahora ya está cambiando. Acá quedó todavía un poquito de cartílago. Se llama cartílago de reserva. Ese va a quedar para poder seguir creciendo. Pero el cartílago, para transformarse en hueso, ¿qué tiene que hacer? Tiene que producir una enzima que es la fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina hace que precipite los cristales de hidroxiapatita, que precipite el calcio. Y entonces ahí se forma el hueso. Para que haya hueso hace falta el calcio. El calcio no precipita en un tejido. Hace falta fosfatasa alcalina, que es la que permite que se precipite y que el tejido se llene de calcio sólido. Entonces, la célula del cartílago, el condrocito, es la que produce la fosfatasa alcalina. Pero hace falta mucha fosfatasa alcalina. Entonces, lo primero que hace el cartílago es proliferar, o sea, zona de proliferación. Primero se reproduce para tener muchos condrocitos. Quiero mucho hueso. Entonces, se reproducen mucho los condrocitos para tener muchas unidades formadoras de fosfatasa alcalina. Después se hipertrofian. Se hacen más grandes. También para producir mucho. Se hipertrofian. Y una vez que están hipertrofiados, producen la fosfatasa alcalina. Y a continuación ya se deposita el calcio, zona calcificada. Acá ya tengo calcio. Tengo cartílago, pero cartílago calcificado. Al calcificarse el cartílago, el calcio es impermeable, no permite el pasaje de oxígeno. Al calcificarse el cartílago, muere. Muere. Y cuando muere, va siendo reemplazado por hueso. Entonces, a continuación de la zona de cartílago calcificado, tengo la zona de hueso, donde tengo ya las células óseas. El hueso se ve acidófilo y el cartílago calcificado se ve basófilo. Entonces, en el preparado, el truco es buscar la línea que divide la parte basófila de la acidófila. Uno encuentra esa línea y para un lado ya sabe las etapas, que son estas. Uno busca la línea entre acidófilo y basófilo, es esta línea, y uno ya conoce las etapas. Arriba es cartílago, abajo es hueso. Hueso que se llaman trabéculas. Y la parte de cartílago, uno va desde la línea media y se encuentra con las distintas etapas que dije recién. El cartílago de reserva, el de proliferación, están las células puestas formando grupos isogénicos axiles, ¿se acuerdan? Grupos isogénicos, iso igual, génesis origen. A partir de que se origina un grupo isogénico, alumno le pregunta en el examen, uno dice, uy, qué pregunta, qué lío. Grupos isogénicos, tienen el mismo origen. Eso a partir de un condrocito. De uno solo se forman varios, isogénicos. Y también los grupos isogénicos axiles se llaman pilas de moneda. Pila de moneda. Luego se hipertrofia, luego se calcifica y al calcificar se muere y quedan los pedacitos de cartílago ya con hueso y son las trabéculas óseas, que se dividen de distintos tipos: trabéculas primarias, secundarias y terciarias, que eso es un poco también de ejercicio de memoria. Trabéculas directrices, que
son de cartílago, se ve basófilo, dije cartílago, las trabéculas primarias que tienen mitad y mitad, las secundarias también, y las terciarias tienen solamente hueso, ahí ya está el hueso formado. Esto es un poco técnico, hay que memorizar las etapas, y si uno se equivoca en el preparado, por lo menos las etapas las sabe bien y no tiene problema. Bueno, alteraciones del crecimiento del hueso pueden producir enanismo o gigantismo. De este mecanismo tan preciso se puede alterar, podemos tener gigantes o enanos. El enanismo hay de distintos tipos, hay 3 tipos de enanos. Este es el enano armónico. El enano armónico es igual, la misma proporción que una persona normal, pero chiquitita. Los enanos son un caso extraño, la gente siempre le llama la atención y siempre se usan en el circo, en la televisión. Es una cosa bastante denigrante que siempre llaman un enano como si fuera que están llamando, si estuviéramos en la época del circo medieval, y llaman al fenómeno del circo, la mujer barbuda del circo, el enano. Parece mentira, pero la televisión sigue mostrando al enano como si fuera algo para divertirse. Estos son enanos, un enano armónico. En la televisión hay alguno, es el enano de Duro de Domar. No recuerdo cómo se llama, el muchacho de Duro de Domar. ¿Vieron el programa? Sí, los argentinos. Con Pepinato estaba el que hace el Mini. El Mini es un enano armónico. Eso se produce por panhipopituitarismo. Otra palabra larga. Descomponemos la palabra. Pan, todo. Hipo, poco. Pituitarismo, pituitaria. Pituitaria, glándula hipófisis. Panhipopituitarismo. Tiene toda la hipófisis disminuida. No le puedo decir eso al profesor o al colega. Che, tengo un paciente con toda la hipófisis disminuida en su función. No, le digo, tengo un paciente con un panhipopituitarismo. Pero estoy pensando qué es lo que digo. Estoy descomponiendo en prefijos y sufijos siempre. Entonces me sale la palabra rápido. Estoy pensando las partes. Panhipopituitarismo. Si la quieren decir todas juntas sin saber qué significa, se equivocan. Bueno, por deficiencia de hormona del crecimiento. Después tenemos el enano hipotiroideo, también llamado cretino. Esto es el enano hipotiroideo es un problema, disminución de la hormona tiroide. Se lo llama cretino. Cretino en castellano en Argentina es un insulto. Vos sos un cretino. Está mal. El cretino en realidad es el enano hipotiroideo. En portugués no sé cretino qué es. La enfermedad se llama cretinismo. Sí, Y el insulto también es cretino. ¿Y cretino es una mala palabra? ¿Qué significa? Lo mismo. Mala persona. Son una enfermedad que se llama Cretinismo, bueno. Eso es una costumbre de la Argentina, que los insultos son todos enfermedades. Eso, lo que decimos tarado tiene una tara, una carga. El tarado es una persona que tiene una carga, tiene una enfermedad. Tarado, estúpido, son distintos grados de disminución del coeficiente intelectual. Estúpido, idiota es el más profundo. Lo usamos como insulto, mogólico, decimos los argentinos. No se puede decir eso como insulto. No sea mogólico, paralítico, no sé jugar a la pelota, paralítico. Anda a aprender a jugar como Messi, no como Ronaldo. No. Bueno, Ronaldo es un paralítico. Usamos las enfermedades como insulto, ¿se dan cuenta? Entonces usamos cretino como insulto. No, hay que fijarse que por ahí hay un enano cretino en el aula. Yo no dije nada, lo estoy diciendo, es una enfermedad. Y luego el enano acondroplásico también. También famoso por bailar con Tinelli. Lo llaman, siguen llamando, como en la época del circo romano, siguen llamando a los enanos para divertir a la gente. Es increíble, pero es así. Es así. Acondroplásico, a, quiere decir no, condrocartílago. Plasia, formación. Tiene una falta de formación en el cartílago. Es el enano acondroplásico. Este es genético, que lo estudiaron por estar estudiando en... Siempre hay algún famoso. Bueno, y este es el preparado histológico, ya les digo. Preparado difícil, es una falange. Hay que buscar la línea
que separa lo acidófilo de lo basófilo y después empezar a decir de memoria las capas. Tendría que ser esto. Esta es la zona de trabéculas y esta es la zona de cartílago en crecimiento, el cartílago calcificado. Esto es la primera, calcificado. Después me corro un poquito más, cartílago hipertrofiado en pila de moneda, que ahí se ve un poquito en pila de moneda. Ahí se ve en pila de moneda. Después de acá, cartílago proliferación. Acá ven, buscamos el límite, vamos para abajo, esto es hueso, trabéculas, primaria, secundaria, terciaria. Si la veo azul, primaria, azul y rojo, secundaria. Perdón, azul directriz, azul y rojo, primaria, secundaria, y todo rojo, terciaria. Pero lo tengo que saber de memoria, no voy a esperar a ver lo que se distinga perfecto. Yo le digo, veo todo basófilo, es una trabécula directriz. Y ahí se lo aseguro. Si él ve una parte acidófila, no, yo veo una parte acidófila. Ah, entonces puede ser una trabécula mixta, primaria o secundaria. No, yo estoy viendo todo acidófilo, dice el profesor. Entonces es una trabécula terciaria, ya es una trabécula osteoide. Teoría. No vayan a buscarlo en el preparado, porque se van a equivocar. Lo mismo con las zonas. Acá lo veo hipertrofiado, se ve muy bien. Hipertrofiado en pila de moneda. Y acá ya proliferación por decir, no sé. Y acá aparecería de reserva. No importa si me equivoco, lo importante es que yo no mezcle las capas, las digo en orden. El profesor sabe que yo estudié y que entendí el concepto. ¿Por qué está en pila de moneda? Y porque se hipertrofia. ¿Para qué? Para producir fosfatasa alcalina. ¿Para qué? Para que se pueda precipitar el calcio y se forme el hueso. Perfecto. Bueno. Y después podemos ver muchos preparados, pero es un preparado que no le va a gustar a nadie, preparado difícil de dosificación. Esperemos que no se los tomen. Ven, esto es una trabécula directriz, esto es todo calcio. Pero acá veo pedacitos de hueso. Muy difícil que encuentres. Pues si esta zona es directriz, esta zona es todo calcio, esta zona ya es mixta. Acá ya es mixta. Y así me puedo ir confundiendo, pero mientras sepa la teoría va a estar bien. Recuerden siempre eso, es teoría aplicada. Acá tengo un osteoclasto, que se ve bien la laguna de Cauchy. ¿Será un osteoclasto o no? Tendría que hacerle técnicas citoquímicas, tendría que tener muchos núcleos, yo acá veo uno solo, me parece que no es un osteoclasto. ¿Habrá otros núcleos ahí? Me parece que más bien un osteocito que quedó metido ahí. No estoy seguro, habría que hacer técnica citoquímica. Yo le digo la teoría, profesor. Veo una célula que podría ser un osteocito o un osteoclasto, pero un osteoclasto tendría que tener muchos núcleos. A lo mejor por el corte se ve uno solo. Nada es seguro acá sin hacer técnicas citoquímicas. Bueno, con eso terminamos con el tejido óseo. Semana que viene es el examen, así que no hay clase el martes. Y mucha suerte a todos. Miran, los hombres, las mujeres, los hombres es obvio que les miran las mamas y la cadera, es obvio. Las mujeres, ¿qué es lo que miran? ¿Qué es lo que hace que una mujer diga no a conocer a un hombre? Hay un factor que la mujer va a decir que no, que ese hombre no le interesa. ¿Qué se vio uno del otro acá? Todos tienen algo en común. Bueno, acá también hay algo común. Y acá, esta pareja, ¿por qué se rieron todos? ¿Por qué se rieron? Porque no es como una mujer se va a hacer. ¿Cómo? No es, para la actualidad, el hombre siempre tiene que ser mayor, más grande que la mujer. Y siempre es bueno, de la antigüedad. está estudiado que el factor más importante para una mujer es que el hombre sea más alto. Estadísticamente la gran mayoría de las mujeres no va a salir con hombres más bajos. Casos como este son raros. Y casos como este son raros, todo tiene su explicación seguramente, pero son raros. Por eso todos se ríen, porque parece raro. Todos nos reímos de esta pareja porque parece rara. ¿Qué tiene de raro que sea más bajo él? Bueno, entonces, ¿por qué? Como decía en el comienzo, desde el origen del hombre,
en la caverna primitiva se elegían las parejas y se elegían por este concepto. El hombre antes del hombre primitivo, porque esto viene de hace miles de años, desde el origen del hombre, y inclusive viene ya desde los monos antropoides. ¿Qué le ve el hombre a la mujer? ¿Qué le miró a la chica o el anterior? ¿Qué le miran ustedes a la chica? La forma. La forma. La morfología. La morfología. Específicamente, ¿qué les miramos? Eso es tan técnico. ¿Qué le miran? Los hombres, ¿qué le miran? Estadísticamente hablando, y estos son estudios que son obvios y que se han hecho millones de veces, ¿qué le miran los hombres a las mujeres? Los hombres a las mujeres le miran las mamas y les miran los glúteos. Los ojos les miran vos, no te creo nada. Los hombres les miran las mamas y les miran las caderas. El hombre prehistórico ya miraba eso, Fíjense, la anterior. Y la mujer, las chicas, ¿qué le miran a un hombre cuando lo conocen? ¿Qué es lo primero que miran? ¿Qué miran? La estructura. La fuerza. ¿Le gustan los hombres musculosos? No. Bien. La billetera. Eso es más moderno. Es más moderno. Ahí no había billetera. Muy bien, vamos a hablar del tejido óseo. Y acá se mezcla un poquito las cosas porque la palabra hueso significa tejido óseo y también significa el órgano hueso. Entonces a veces mezclamos. Hoy tendría que hablar solamente del tejido óseo y no hablar nada de los huesos, que son órganos. Pero se nos va a mezclar un poco la explicación porque la costumbre es esa. El tejido óseo y los huesos. Ahí tienen algunas funciones del tejido óseo, todas muy conocidas como soporte, locomoción, la forma del cuerpo, en fin. Si no fuera por los huesos seríamos invertebrados, ¿no? También tiene funciones metabólicas, como que es un gran depósito de calcio. Una función es muy importante. Los huesos son un reservorio de kilos de calcio, porque el calcio es un ion vital y proviene de la alimentación y no está en todos los alimentos. No es fácil comer calcio porque está en los lácteos, en algunos vegetales. Entonces en la naturaleza, como es un ion tan importante, porque interviene en el impulso nervioso, interviene en la contracción muscular, entonces tenemos un reservorio de kilos de calcio en el esqueleto. Por eso muchas veces, cuando uno no come calcio, para que el cerebro y los músculos no se queden sin calcio, lo que se va deteriorando es el esqueleto, justamente para evitar que se quede el resto de los órganos sin calcio. Pero hay una función también muy importante del tejido óseo. Es un tejido muy importante para la reproducción. Ustedes dirán, me acabo de enterar, ¿el pene tiene hueso? No. No, por ese lado no es la cuestión. Pero es muy importante para la reproducción. Acá tenemos una fiesta prehistórica. Ahí están conversando, tomándose unos tragos. Y en esta reunión se van a formar parejas. Y se van a formar parejas basadas en el tejido óseo. ¿Por qué? Se va a formar esta parejita. Salió de esa reunión, se llevaron bien, en fin. ¿Qué le vio él a ella?
¿Y qué le dio ella a él para elegirse mutuamente? Se formó esta otra pareja. ¿Qué se vio uno al otro? Fíjense que tienen algo en común. ¿Vieron lo anterior? Tienen algo en común. Bueno, esta no es primitiva, es una pareja de ahora. Tiene algo en común con las parejas que hemos tenido. Miraba a la mujer para ver si iba a poder darle hijos y darles de comer. O sea, le mira las mamas para ver si le va a dar leche a los hijos. ¿Es lo que vos dijiste que mirás? No, pero los hijos no te importa mucho. Le siguen mirando lo mismo, pero quedó eso incorporado en los genes, esto es genético. Le miran las mamas porque hace 50.000 años que los hombres eligen mujeres con mamas grandes porque eso les asegura que le van a dar leche a los hijos. Y con cadera grande, por eso tenemos a Miss Bum Bum en Brasil. Me dicen Miss Bum Bum, que le dan un premio por tener un bum bum grande, qué increíble, ¿no? Lo que es la sociedad. Lo que es la sociedad. Pero eso son 50.000 años y son genes que se dedican a eso. El hombre mira la cadera para ver si la mujer va a tener parto fácil. Cadera grande, el parto va a ser fácil. Y pasaron 50.000 años y seguimos mirando lo mismo, porque están los genes. Y la mujer le mira al hombre la altura y, como decía ella, la contextura física. Porque la mujer busca un hombre que pueda salir corriendo, cazar un animal y traer la comida. Y eso también está incorporado en los genes. Por eso nos produce tanta gracia ver una pareja así, donde ella no se fijó la contextura para ver si va a poder traer la comida, se fijó en otra cosa para ver si va a poder, porque ella evolucionó, está más evolucionada que nosotros. Ella también está más evolucionada, pero la mayor parte de las mujeres no, van a buscar un hombre más alto.